La neurocisticercosis es una enfermedad parasitaria causada por las larvas de la Taenia solium. El humano se infecta al ingerir huevos del parásito o alimentos que contengan estos. Generalmente esta es una contaminación fecal-oral. A pesar de que la neurocisticercosis puede afectar todos los órganos, esta afecta principalmente el sistema nervioso central, los ojos y los músculos. En epidemiología, debemos reconocer que esta enfermedad es endémica de Latinoamérica, África y Asia. No obstante, no se consideran a los países musulmanes dentro de estos debido a la prohibición religiosa que tienen. También ha habido un aumento en países desarrollados, pero todo esto es debido a la migración de personas que se encuentran en zonas endémicas hacia estos. La neurocisticercosis es la forma más frecuente de cisticercosis y también es conocida como la principal causa de epilepsia adquirida en zonas endémicas. Es considerado un problema de salud pública global y en 1993 la OMS la ha catalogado como una enfermedad potencialmente erradicable. Es por esto que se propuso incluirla como una enfermedad de notificación obligatoria. Si queremos hablar de su etiopatogenia, nosotros debemos reconocer primero que la Taenia solium es uno de los 8 céstodos que infectan al ser humano. Esta posee escólex y un cuerpo con progliotides. Hablaremos de ellos más adelante. Para entender mejor, nosotros necesitamos saber el ciclo de vida de la Taenia solium, ¿no? Este consta de tres fases. La primera que es un huevo, la segunda que es larva o cisticerco y la tercera que es el adulto. Esencialmente, el ciclo de vida inicia cuando un cerdo o un ser humano ingiere una progliótide o básicamente el huevo de la Taenia solium. En caso de que el cerdo ingiera la progliótide, pues este cerdo pasa a ser un cerdo infectado, ¿no? O un cerdo con cisticercosis porcina. Cuando un ser humano consume su carne mal cocinada de este cerdo infectado, pues este humano va a desarrollar lo que sería la teniasis. Básicamente, la larva pues, se desarrolla en el intestino delgado y en el intestino delgado pues empieza a producir huevos o progliotides que esencialmente pues salen, ¿no? Al medio ambiente. Y nuevamente, ¿no? Estos progliotides que salen al medio ambiente son consumidos por cerdos o por seres humanos y así, ¿no? Como que perpetúa su ciclo. No obstante, en caso de que directamente el ser humano ingiera su progliótide, pues nosotros tendríamos directamente una cisticercosis humana. Esta solo se da por ingestión directa, ¿ok? Ahora bien, esta cisticercosis, pues, las larvas, ¿no? Van a desembocar en el intestino delgado y pues de ahí van a migrar, ¿no? Hacia lo que serían los pulmones, los músculos, los ojos y el cerebro. En caso de que lleguen al cerebro, nosotros recién tendríamos la enfermedad de neurocisticercosis. Ahora, acá nosotros vemos un huevo de un embrión hexacanto. Básicamente podemos ver sus características, ¿no? De que mide de 10 a 20 milímetros, contiene un excólex imaginado en un quiste lleno de líquido y pues básicamente las propiedades que esta pared le confiere es que le permite evadir al sistema inmune. Ahora, tras la muerte del parásito, el líquido se enturbia y provoca la inflamación, que básicamente sería en donde nosotros recién sentimos el daño, ¿no? Acá tenemos ya una imagen de un estadio un poco más desarrollado de este parásito, en donde nosotros podemos observar que su excólex presenta una doble corona de ganchos. Esto es característico de la Taenia solium y es lo que lo diferencia, ¿no? de la Taenia saginata, por ejemplo. Y también, ¿no? Nosotros vemos sus cuatro ventosas. En formas de infección del cisticerco, nosotros teníamos a las dos ya mencionadas, a la teniasis y a la cisticercosis. Esencialmente, la teniasis pues, ¿no? va a ser la forma intestinal de la infección y se va a dar cuando el ser humano consume la carne del cerdo mal cocinada, ¿no? De un cerdo infectado mal cocinado. Ahora, recordemos, ¿no? que el ser humano es considerado huésped definitivo, aunque dependiendo, ¿no? también puede ser considerado un huésped intermedio. No obstante, el cerdo siempre va a ser considerado un huésped intermedio, ¿no? Y pues recordemos que en la teniasis también, ¿no? es donde va a producir lo que serían los huevos de la tenia solium y básicamente va a ser la parte de la enfermedad o la forma de enfermedad en donde se puede perpetuar esto. En cambio, en la cisticercosis, pues esta se va a adquirir por una ingestión de parásitos ya directa, ¿no? Directamente se consume el huevo, el huevo de la tenia solium, el ser humano. Ahora, estos huevos, ¿no? liberan embriones, son cósferas, que básicamente estos van a viajar, ¿no? Van a cruzar la mucosa intestinal, entran a la circulación sistémica y ahí van a alojarse en el órgano que ellas deseen. Algunos de estos huevos pueden ser botados, ¿no? Expulsados por el hígado, pero los que no, pues se alojan en los capilares de los músculos y el cerebro, ¿no? 3 meses después, estos ya se convierten en quistes larvarios. Ahora, como mecanismo de evasión y de respuesta inmune, pues básicamente los quistes no van a provocar un daño como tal siempre y cuando su pared esté íntegra. Es más, cuando lleguen al cerebro, pues van a estar protegidos debido a la barrera hematoencefálica que este posee. No obstante, cuando se mueren, ahí recién nosotros tenemos el problema puesto que va a desencadenar una respuesta inflamatoria y va a formar lo que es el edema cerebral, ¿no? Y finalmente, ¿no? Cuando muere, pues el quiste se calcifica y esto va a generar más daño. En cambio, pues para finalizar, ¿no? Nosotros tenemos los mecanismos de daño en la cisticercosis, que es básicamente que uno puede ser el efecto de masa o obstrucción, dependiendo en dónde se aloje. Puede ser la respuesta inflamatoria, básicamente cuando el parásito muere, ¿no? Empieza a formar respuesta inflamatoria recién, y pues las secuelas estructurales que causa el quiste cuando se calcifica. Presentación clínica de la neurocisticercosis. La neurocisticercosis es una enfermedad pleomórfica, lo que significa que puede presentarse de muchas formas clínicas. Esta variabilidad se debe a dos factores. Uno, el número, la ubicación, el tamaño y etapa evolutiva de los cisticercos. Dos, el grado de respuesta inflamatoria del huésped. El grupo etario afectado mayormente son pacientes sintomáticos que tienen entre 15 y 40 años, sin diferencia en cuanto al sexo o la raza. Dentro de las manifestaciones clínicas, entre las más comunes que tenemos son la epilepsia, hipertensión intracraneal, encefalitis y meningitis. Manifestaciones clínicas más comunes. 1. Epilepsia. Común en regiones endémicas, causa de la epilepsia de inicio tardío. Se produce por la inflamación de los quistes cuando estos comienzan a degenerarse, lo que altera la actividad cerebral.
2. Hipertensión intracraneal se va a darse por dos mecanismos. Sería la hidrocefalia obstructiva, que está dado por quistes intraventriculares, aracnoiditis o ependimitis. Y 2 sería efecto de masa, que está dado por quistes grandes. 3. Encefalitis es más común en niños y en mujeres jóvenes. Dentro de los síntomas presenta alteración de conciencia, convulsiones, cefalea, vómitos, edema de papila. 4. Meningitis, invasión aracnoidea con engrosamiento lectomeningio. Puede comprometer varios nervios craneales y quiasma óptico si afecta la base del cráneo. La clasificación topográfica de la neurocisticercosis, vamos a clasificar los quistes según el lugar del sistema nervioso donde se alojan. Es clave porque va a determinar los síntomas, las complicaciones y el tipo de tratamiento que debe recibir el paciente. Hay cuatro formas: la subaracnoidea, la parenquimatosa, la ventricular y la espinal. La primera, la subaracnoidea, esta es la más frecuente. El parásito va a llegar por vía hematógena a las cisternas basales y a los espacios subaracnoideos, y lo que va a producir es una fuerte reacción inflamatoria que puede terminar afectando las leptomeninges, atrapando vasos o nervios craneales o arterias. E incluso obstruye los agujeros de Luschka y de Magendie, y lo que puede causar es una hidrocefalia. Ahora, en la imagen A lo que vamos a ver son pequeños quistes en los sulcos biparietales. En la imagen B y C lo que vamos a ver es que estos quistes están en las cisternas basales y ocupan espacios donde normalmente está el líquido cefalorraquídeo. Ahora, cuando estos quistes crecen mucho y se degeneran, pueden perder el excólex y adoptar una forma llamada racemosa, que es la más compleja y difícil de tratar. Ahora, en la cisticercosis parenquimatosa vamos a ver que es la segunda forma más común. Aquí los quistes se alojan en la corteza cerebral o en los ganglios basales o en zonas altas de irrigación. Generalmente son pequeños, menos de 10 milímetros, porque el parénquima cerebral no les permite crecer tanto. Ahora, en la imagen A lo que vamos a ver es una tomografía que muestra una pequeña lesión justo en el parénquima. En la imagen B vamos a ver una resonancia magnética en T2, que lo que va a revelar es que la lesión con edema leve alrededor, como podemos ver. Y en la imagen C vamos a observar un realce anular con gadolinio y un excólex visible, lo que nos confirma que el quiste aún es viable. Ahora, esta forma con mayor frecuencia causa convulsiones, pero tiene mejor pronóstico. Ahora, en la tercera que vamos a ver, las cisticercosis ventriculares. En esta vamos a ver que los quistes se localizan dentro de los ventrículos cerebrales y van a representar menos del 33% de los casos. El más afectado es el cuarto ventrículo, seguido de los laterales y luego el tercer ventrículo y al final el acueducto de Silvio. Ahora, pueden estar flotando libremente o pueden estar adheridos al epidídimo. En ambos casos pueden causar hidrocefalia obstructiva. Ahora, si hay obstrucción y es intermitente, puede presentar el síndrome de Brooms, que causa cefalea, náuseas, pérdida de conocimiento al cambiar de posición. Ahora, en las imágenes vamos a ver primero la A, que es una tomografía sin contraste, que va a haber una lesión en el cuarto ventrículo. Ahora, las demás es una resonancia magnética desde la B hasta la E. En estas lo que vamos a ver es que muestra una obstrucción completa del ventrículo por el quiste. Ahora, en lo que es la imagen F y G, lo que vamos a ver es que el control post-tratamiento del quiste, donde el tamaño del quiste va a disminuir, pero aún va a haber captación mínima de contraste. El último va a ser las cisticercosis espinales. Esta forma es muy rara, menos del 3% de los casos. Se produce cuando los cisticercos bajan por el líquido cefalorraquídeo y pueden moverse según la posición del paciente. Ahora, las lesiones intramedulares, es decir, dentro de la médula, son aún más infrecuentes, pero pueden causar compresión medular y déficit neurológica grave. La clasificación. Ahora vamos a hablar sobre los estadios evolutivos de la neurocisticercosis, los cuales van a ser 5: el no quístico, el vesicular coloidal, el nodular granulomatoso y el nodular calcificado. Como primer estadio tenemos el no quístico y pues este va a representar la invasión tisular. Esta usualmente va a ser una fase asintomática. Generalmente no se obtiene estudios radiológicos, pero si se realizan estos estudios va a representar un foco localizado de edema con realce nodular con contraste. Ahora, vamos a hablar sobre el estadio vesicular, que va a ser el segundo estadio, donde se va a mostrar una mínima reacción inflamatoria y pues se va a mostrar el quiste con escólex. Vamos a poder visualizar en las imágenes el estadio vesicular. La imagen A va a representar una tomografía sin contraste que va a mostrar el escólex no calcificado, como lo señala la flecha blanca, y adyacente al quiste una pequeña calcificación parenquimatosa que va a representar el estadio nodular calcificado que señala la flecha negra. Y pues en las resonancias magnéticas secuenciales axiales potenciales en T1 con gadolino, como lo muestra la imagen B, y en T2, que va a mostrarlo la imagen C. Y pues vamos a tener también en densidad de protones, como lo muestra la imagen D. La señal y la densidad del quiste son similares a las del líquido cefalorraquídeo.
El Scolex es hiperintenso en las secuencias de densidad de protones, flecha blanca, como lo señala ahora en la imagen D, y no realza tras administrar medio de contraste intravenosa. Es decir, no se van a observar reacción inflamatoria. Tenemos al estadio 3, que va a ser el vesicular coloidal. Pues vamos a tener que en este estadio se va a dar la muerte del parásito, va a haber una reacción inflamatoria intensa y el quiste empieza a retraerse. En las imágenes vamos a poder observar que la imagen A y B van a ser tomografías sin contrastes y la imagen C va a ser una tomografía con contraste. Estas van a mostrar dos lesiones quísticas extraparenquimatosas en el lóbulo frontal derecho, que van a presentar realce anular tras la administración intravenosa de contraste, como lo señala la flecha blanca. En los cortes de la convexidad se observan nódulos calcificados, que van a estar señaladas por las flechas negras. En las imágenes de la resonancia magnética de una secuencia en el plano transversal, potenciada en T2, como muestra la imagen D, y secuencia potenciada en T1 con gadolinio en el mismo plano de la imagen E, en las que se van a apreciar dos lesiones. La más anterior se va a encontrar en estadio vesicular coloidal y la posterior, como se puede observar, en estadio vesicular. La lesión en estadio vesicular coloidal va a presentar un halo periférico hipointenso en T2 y edema periférico perilesional. Tras administrar medio de contraste se va a observar un realce anular. Tenemos al estadio, el cuarto estadio, que va a ser en nodular granulomatoso. Esta se va a caracterizar porque va a haber absorción y retracción del quiste, la cápsula va a ser más gruesa y el Scolex va a estar calcificado. Y pues va a tener un aspecto de ojo de buey. Pues vamos a poder observar en las imágenes de las resonancias magnéticas secuencias axiales potenciadas en T1 con gadolinio en las imágenes A y B, y en FLAIR en las imágenes C y D. Se van a presentar pequeñas lesiones hipercaptantes nodulares y en anillo de localización en el ganglio basal izquierdo, en el temporal posterior izquierdo y en el occipital bilateral, como lo señalan las flechas negras. Y también se van a acompañar de edema vasogénico, como lo señalan las flechas blancas. Y por último, vamos a tener al quinto estadio nodular calcificado, que se va a caracterizar por la involución final del quiste, es decir, acá se va a dar la mineralización. Y bueno, vamos a tener la resonancia magnética en secuencias potenciadas en T2 eco de gradiente en el plano transversal. Pues se van a mostrar múltiples lesiones nodulares marcadamente. Bueno, respecto al diagnóstico de neurocisticercosis, puede ser complejo debido a que no se observa de tal forma al parásito directamente, pero podemos evidenciar este diagnóstico teniendo un conjunto de hallazgos clínicos, imagenológicos, epidemiológicos y serológicos. Dentro de la imagenología tenemos a la tomografía computarizada, la cual es útil especialmente en estadios avanzados o calcificaciones. Acá podemos observar las lesiones quísticas bien delimitadas, además de nódulos calcificados en el estadio final. Por otro lado, tenemos a la resonancia magnética, que es más sensible a la tomografía computarizada, especialmente en fases tempranas o en lesiones múltiples. Esto nos va a poder ayudar a identificar más lesiones, también ver de mejor forma el Scolex, que es la cabeza del parásito, y determinar el estadio evolutivo. De por sí, encontrar el Scolex es un hallazgo patognomónico para poder indicar de que el paciente tiene o no neurocisticercosis. En la primera imagen podemos observar los quistes calcificados bien delimitados y las otras imágenes corresponden a un estadio vesicular, donde la primera tomografía, que es en contraste, muestra un Scolex no calcificado. Adyacente a este podemos observar un quiste calcificado parenquimatoso. Por otro lado, en la resonancia magnética, vamos a observar la formación sobre todo de una cápsula hipointensa, esto sobre todo en el T2. Esta hipointensidad de la cápsula es explicada por la presencia de los radicales libres y también de la actividad de los macrófagos. No es propio de este estadio, pero es importante mencionarlo. Y por otro lado tenemos a la densidad de protones, donde se evidencia una hiperintensidad de este mismo. Ahora, en estas imágenes vamos a poder observar en el estadio vesicular coloidal. En las tres primeras vamos a observar dos lesiones quísticas extraparenquimatosas en el lóbulo frontal derecho y también un nódulo calcificado. Por otro lado, en la resonancia magnética observamos dos lesiones, una anterior que se encuentra en el estadio vesicular coloidal y una posterior en el estadio vesicular, donde la lesión anterior va a tener un halo periférico hipointenso, justamente como ya habíamos indicado, por la presencia de radicales libres y también de la actividad macrofágica. Todo esto va a estar acompañado de un edema periférico perilesional y todo esto luego de la administración del contraste por vía intravenosa.
Bueno, ahora es importante basarnos en criterios diagnósticos justamente porque no es fácil observar al parásito como tal, pero sí podemos tener un conjunto de hallazgos los cuales nos pueden ayudar a sospechar del diagnóstico del paciente. Tenemos a los criterios absolutos. Estos por sí solos confirman el diagnóstico sin la necesidad de más pruebas, son muy específicos. Por ejemplo, la biopsia cerebral o medular que demuestra el cisticerco, también la imagen de una tomografía computarizada o una resonancia magnética que demuestre el quiste con un escolex visible, que es la cabeza del parásito, o también ver al parásito como tal en el fondo del ojo si es que hay casos de afectación ocular. Por otro lado, tenemos a los criterios mayores. De por sí, estos apoyan fuertemente al diagnóstico, pero no lo confirman por sí solos. Tenemos acá la imagen compatible con neurocisticercosis, por ejemplo, los quistes con un realce en anillo, o la serología de Western blot, que detecta los anticuerpos de TN-SOLU, también las lesiones que desaparecen después del tratamiento, o aquellos que desaparecen espontáneamente en pacientes con epilepsia. Dentro de los criterios menores, bueno, de por sí estos son inespecíficos y pueden estar presentes en otras enfermedades. Por ejemplo, vamos a tener imágenes sugestivas, pero no concluyentes, o síntomas clínicos compatibles, como la epilepsia, signos neurológicos, o por otro lado la serología positiva de Lisa, que no es tan específica como la de Western blot. Y también la evidencia de cisticercosis fuera del sistema nervioso central, por ejemplo, piel, músculos, etc. Finalmente tenemos a los criterios epidemiológicos que no diagnostican por sí solos, pero nos pueden ayudar a aumentar la sospecha. Por ejemplo, el hecho de vivir en una zona endémica, ya sea Latina, Asia, África. Diagnóstico diferencial, vamos a tener presente lo que son las lesiones celulares parenquimatosas, que pueden ser únicas o múltiples y no van a ser patognomónicas. Aquí vamos a tener presente dos fases: la fase vesicular coloidal, que se va a diferenciar de lo que son tuberculomas, abscesos piógenos, toxoplasmosis, neurosífilis, idiatidosis y neoplasias. En la fase nodular calcificada vamos a tener que puede ser confundible o puede tener una similitud con lo que son cavernomas o microangiopatías amiloides. En la siguiente imagen que vamos a ver que va a estar en un estadio nodular calcificado y va a tener una secuencia potencial de lo que es en T2 eco de gradiente en un plano transversal. Aquí vamos a poder ver lo que son múltiples lesiones nodulares marcadamente hipointensas, y en este estadio de diagnóstico diferencial debe realizarse con lo que son cavernomas. Después vamos a tener lo que son las presentaciones atípicas. Vamos a tener lo que es la aracnoiditis basilar, que va a tener una similitud con lo que sea una meningitis carcinomatosa, sarcoidosis, tuberculosis o meningitis fúngica. Y después vamos a tener lo que es la forma espinal, que va a ser diferencial a lo que son ependimomas, astrocitomas quísticos, quistes hidatídicos o congénitos. Tratamiento. Aquí vamos a tener los criterios de elección, que van a estar basados en número, localización de lesiones, una viabilidad del parásito y la presencia de complicaciones. Después vamos a tener lo que es el manejo médico, que va a ser de primera línea, exceptuando lo que es la hipertensión intracraneal grave, que sí o sí va a tener una cirugía. Dentro del manejo médico vamos a tener tres cosas: lo que son fármacos anticisticidas, que pueden ser, por ejemplo, el albendazol o el praziquantel. Estos nos van a inducir a una inflamación y a un edema cerebral. Los corticoides o inmunosupresores, que van a servir para controlar la reacción inflamatoria, y los antiepilépticos, en caso de que haya una crisis convulsiva. Bueno, en controversia va a estar que en caso de que no hay protocolos estandarizados, el tratamiento va a depender de lo que es la experiencia geográfica y la experiencia social del médico personal. Y por último tenemos las conclusiones. Nos da a conocer que va a haber un incremento de casos debido más que todo a las migraciones desde lugares endémicos. Vamos a tener dos relevancias: la clínica y la radiológica. En la clínica nos da a conocer que va a ser la principal causa de lo que son epilepsias adquiridas en países de desarrollo, y también nos da a conocer que debe incluirse en un diagnóstico diferencial de lesiones intracraneales múltiples, ya más que todo en pacientes que han emigrado. En la radiología es esencial reconocer sus patrones para un diagnóstico preciso, ¿no?